Amén. Lindo himno. Dios les bendiga, hermano. Bienvenido a este tiempo bíblico que tenemos, por la gracia de Dios, cada día a las 20 horas. Bienvenido a todos los que se han comunicado, ya se han conectado. Hermano Gonzalo, hermano Ezequiel, hermana Rosa, hermano Matías, hermana Karina Figueroa. Gracias por los saludos, Ezequiel. Estamos bien, gracias a Dios. Hermano Gonzalo, gracias por los saludos. Hermana Marisa, Melina, que está ya conectada, que Dios le bendiga. Hermana Virginia, así que saludo a la hermana Virginia. Allí pueden saludarse, mandarles mensajes. Hermana Marisa que dice: buenas tardes, hermano, el Señor les bendiga ricamente, amén. Gracias, hermana. Ya está hermana Pamela, hermana Elisa, Luciana, hermana Adriana, amén. Bienvenidos a todos. Muy bien, estoy bien de salud, hermana Marisa, gracias a Dios. Estamos mucho mejor que días atrás, así que estamos agradecidos al Señor por todo. Escuchábamos recién el himno Lávame en tu sangre, Salvador, o Que mi vida entera esté. De los dos títulos nosotros hemos cantado este himno en la iglesia. Muy bien, hermana Meli manda saludos a los hermanos, también saludos para mí, que Dios les bendiga, hermana. Ya están listos para escuchar el mensaje, con un lápiz y una libretita allí. Hermana Paola ya está conectada, y qué bueno, se pueden ir saludando. La hermana Sara Junco ya está, y allí con ellos seguro hermano Guillermo, que Dios te bendiga, y con sus hijos esperamos que pueden estar allí. Muy bien, hermano Agustín, están saludando, orando. Gracias, hermano Agustín. Saluda a Tania, a los chicos. Y hemos subido por el YouTube de la iglesia el testimonio, hermano Agustín. Está en 2 videos, no lo podía unir en uno. El hermano me lo pudo pasar, así que ahí está en YouTube un testimonio para poder compartir a otros, para que las personas se entreguen a Cristo. Gracias, hermano Agustín, estaba muy bueno, ahí lo he subido a YouTube. El hermano Franco se ha unido. Bienvenido, hermano Franco, Dios le bendiga. Saludo a Claudia. Feliz cumple a Franco. ¿Ah? Feliz cumple a Franco. Oh, feliz cumple, hoy es el cumpleaños de Franco, me dicen. Entonces, si es así, hermano, que tengas un muy muy feliz cumpleaños. Saludo a tu esposa, a tus hijos. Se los extraña mucho que en estos días que no podemos reunirnos como iglesia, pero qué bueno que están allí conectados. Hermana Pamelita Moyano está. Que Dios te bendiga, Pame, qué lindo que ya están conectados allí. Voy dándole un me gusta allí para que sepa que estoy leyéndoles el mensaje. Hermana Lucy, saluda, buenas noches. Hermana Elvesia se ha unido. Tía, que Dios le bendiga, que sea de bendición este estudio en esta noche también. Así que allí les estamos deseando feliz cumple, hermano Franco. Muy bien, hermano. Les voy a invitar que buscamos en la Biblia y marquen 2 lugares que vamos a estar viendo. En Juan capítulo 1, Marcos capítulo 1, vamos a estar viendo la última parte de esta serie de mensajes sobre momentos de crisis, que comenzamos teniéndolo los días miércoles. Era un material para los días miércoles, pero bueno, creo que el Señor nos bendecía por darnos este tema justo en estos tiempos, ¿no?, de crisis, y ha sido de gran bendición, por lo menos para mi vida, y algunos hermanos que me han compartido que Dios le ha estado bendiciendo con esta serie de mensajes. Así que bueno, es una bendición haber estado compartiendo. Esta semana tenemos 5 puntos del último de las lecciones que vamos a estar viendo. El título general es Aprendiendo a través de las crisis. Aprendiendo a través de las crisis, y vamos a tener 6 puntos compartidos de esta serie, de esta lección. Así que les animo buscando sus Biblias, y si no has dado una petición de oración, tenemos 2 hojas de peticiones de oración. Hacelo, escribí tu petición de oración, así podemos orar por ti. Y también cuando ustedes vuelven a entrar al Facebook, a la página del Templo Bautista Bíblico Córdoba, ustedes pueden leerlo y pueden estar orando por esas peticiones. Así que si no te acordás, puedes entrar y ver
allí los comentarios de los hermanos, allí están las peticiones escritas. Es una gran ayuda, es una gran herramienta, ¿verdad?, que le estamos aprovechando mucho. Muy bien, vamos a ir con la lectura de la palabra del Señor. Entonces espero que todos ya han encontrado allí el pasaje de Juan, capítulo 1. Quiero mandar saludos, antes que me olvide, quiero mandar saludos a hermano Pablo Crespín y hermana Gladys, que no se conectan en el vivo, pero cada mañana toman su tiempo para escuchar las prédicas, así que seguramente lo van a estar viendo a este mensaje y este tiempo ahí con el cafecito tomando de la mañana. Que sea de bendición y gracias por los saludos y por la llamada de teléfono que tuvieron para con nosotros. Que Dios les bendiga. Muy bien, también saludo a hermana Mirta. Esperemos que también en su tiempo ella puede ver los videos. Está trabajando, entonces oramos por hermana Mirta, por su salud, protección para ella, por el geriátrico, para los abuelitos, que Dios esté cuidándolos también allí. Es algo muy importante. Y por el papá de hermana Mirta, hermano Armando, él recibió a Cristo hace muchos años. Teníamos tiempo, una vez, oportunidad de tener una serie de mensajes, lecciones con ellos en la casa. Y bien, él tiene creo que 94 años ahora, así que oramos por la salud de Armando. Dios lo siga cuidando, y también por el hermano Jere que lo cuida a su abuelo. Muy bien, comenzamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Capítulo 1. Y vamos a leer versículo 35 hasta el 42. Juan, capítulo 1, versículo 35 hasta 42. Dice la palabra del Señor: El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron, y viendo dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vamos a orar. Bendito Padre, en este comienzo, en esta oportunidad para leer tu palabra, queremos alabarte, bendecirte y darte gracias, Señor Padre eterno, Dios Todopoderoso, porque tú nos has extendido el poder tener tu palabra escrita, Señor, en nuestras manos, en nuestros hogares, poder leerla, poder guardarla en nuestro corazón, poder saber, de acuerdo a la guía de tu Espíritu Santo sobre ella, cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Queremos darte gracias por esta serie de estudios sobre la crisis o momentos de crisis en nuestras vidas cristianas, porque justo, Señor, en este tiempo que estamos viviendo en el mundo de esta pandemia, Señor, tú ya nos estabas preparando de antemano, y cada hermano que fue alimentándose con tu palabra, seguro se encuentra fortalecido en ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque seguimos y continuamos esta serie de lecciones. Te pido para que tú sigas fortaleciendo, dando ánimo y plena confianza, Señor, a cada hijo y cada hija tuya, Señor. Queremos pedirte por hermana Mirta, como decíamos, por los abuelitos del geriátrico donde ella trabaja, pedirte, Señor, por el hermano Armando, hermana Elsa, Señor. Queremos pedirte por Nelly, por la salud de ella, por el cuidado y tu amparo, tu protección también por hermana Virginia, hermana Aide, Señor, que tú estés cuidando también hermano Luis Barrera por su salud en manera especial también, amado Padre. Rogando por todos, que tú cuides, Señor, a todos tus hijos.
Gracias por la protección que tenemos y la confianza que tenemos en ti. Háblanos a través de tu palabra en este momento y alimenta a la fe de cada uno de los oyentes. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Siempre cuando estamos estudiando la Biblia, creo que tenemos este efecto. Por medio de la palabra de Dios se aumenta nuestra fe, ¿no? Esto no es la lección de ahora, pero cuando los discípulos le dijeron a Jesús, aumenta nuestra fe, Él empezó a hablar y enseñarles por parábolas. Por medio de la predicación de Jesucristo, la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios, nuestra fe aumenta. Y para los que nunca han oído el Evangelio, por medio de la palabra de Dios se genera fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto proviene de Dios por medio de siempre por medio de las Escrituras. Muy bien, habiendo leído este pasaje, vamos a ver aprendiendo a través de las crisis. Y la primera parte de esta lección, el primer punto, es la crisis en la conversión y en el llamado. Crisis en la conversión y en el llamado. Quisiera compartir, ¿no es cierto?, una definición en cuanto a crisis. Pues cuando hablamos de crisis, hablamos, ¿no es cierto?, de algún conflicto, algún problema en nuestra vida, algo que nos pone en una encrucijada de caminos, ¿sí? Y tenemos que tomar decisiones que habíamos visto no sobre lo que me convenga, lo vimos en la lección de ayer, sino sobre lo que es correcto y agradable delante de Dios. Lo veíamos en el testimonio de la vida de Juan el Bautista. Y entonces, crisis en la vida de cada persona son momentos donde la persona tiene que tomar una decisión y realmente tiene varias alternativas, pero generalmente son dos, ¿no es cierto? Dos caminos diferentes, según la decisión que tome en esa crisis. Ahora, cuando se escucha el Evangelio, cuando el Evangelio es predicado, cada oyente, cada persona que por primera vez escucha de que Dios le ha amado de tal manera que mandó a su Hijo único, unigénito, único en su género, y para morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre y resucitar al tercer día para mostrar, ¿no es cierto?, que Él es el Mesías, el Salvador, el Cristo. Él es Dios y Él puede perdonar pecados y dar vida eterna. Y perdona por su sangre derramada con la que nos lava, ¿no es cierto?, de nuestros pecados. Cuando esa persona escucha por primera vez entonces el Evangelio y reconoce que es pecador, que está separado de Dios y que solo Cristo salva, se encuentra en ese momento en crisis, en una crisis. Hay una definición de un diccionario que dice: crisis, momento decisivo en un negocio con consecuencias importantes. Momento decisivo en un negocio con consecuencias importantes. Y yo creo que cuando escuchamos el Evangelio, estamos en esa encrucijada donde hay que tomar decisión, y la decisión va a traer una consecuencia, y realmente es muy importante cuando hemos escuchado el Evangelio, la consecuencia. Porque dice la palabra de Dios: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces la persona que cree en Jesucristo, que le pide que le salve y le perdone de sus pecados, que lo acepta como su Señor y Salvador personal, esa persona no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida, tiene vida eterna. Pero también dice la Escritura: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es la otra decisión. La otra decisión es: no quiero recibir a Cristo. Y esa respuesta puede ser siendo indiferente, directamente diciendo no quiero saber nada, o también puede decir lo haré más adelante, lo voy a hacer en otra oportunidad, lo voy a hacer luego. O sea, posterga la decisión. Cualquiera de esas tres respuestas lo que está diciendo es no, rehúsa
en el instante que ya escuchó el Evangelio, rehúsa creer en el Hijo. Y dice la palabra de Dios, no verá la vida, y la ira de Dios sobre él tiene consecuencias eternas. Entonces hay un momento de crisis en el momento de oír el Evangelio. Personalmente creo que Pedro fue salvo por medio del testimonio de Juan el Bautista. Veamos el pasaje. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Luego fueron y vieron dónde moraba, se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Pedro ya había escuchado que el Mesías iba a venir, que él iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿De dónde habría escuchado el mensaje de Juan el Bautista? Su hermano había estado allí escuchando a Juan en ese momento, pero Pedro está seguramente en su labor o en su trabajo, estoy poniendo, por lo cual no estaba allí con el Juan el Bautista. Pero él fue y lo llama diciendo: ya hemos encontrado el Cristo, y lo presenta al Señor Jesucristo. En el momento que lo encontramos, que dice que Jesús le ve, dice, versículo 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es un encuentro tal cual Juan con su compañero, otro discípulo que no se menciona, que fueron siguiendo a Jesús, porque Juan el Bautista había dicho: este es el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios. Y le siguieron, dejaron a Juan para seguir a Jesús. Una decisión importante. Pero ellos habían escuchado el mensaje de arrepentirse de sus pecados y ser bautizados por medio de Juan. Ahora Jesucristo aparece en la escena, y Juan, como ya había dicho, él no era el Cristo, sino que él daba testimonio de Cristo. No era la luz, sino que daba testimonio de la luz. Y él dio testimonio que Jesucristo es el Hijo de Dios, dio testimonio que cuando se le habían mandado a predicar el bautismo, a bautizar, le habían dicho: sobre quien viera llegar el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es. Y así Dios le mostraba a Juan el Bautista, identificando que Jesucristo, Jesús, era el Cristo, el Mesías. Y de allí en más él directamente le señala y le dice: he aquí el Cordero de Dios. ¡Qué decisión! Un encuentro personal ahora con el Salvador, que estaban esperando Juan, el otro discípulo, y ahora Pedro. Pero Pedro no estaba en esa escena, sino que Simón, perdón, se me ha perdido el nombre, Andrés, su hermano, va y lo busca. Entonces Andrés va y busca a Pedro y se lo trae y lo presenta al Señor Jesucristo. Qué importante es ese día en que nosotros también presentamos a otra persona al Señor Jesucristo. Qué importante es cuando le testifica. Estaba mirando que en algunos de los estados de WhatsApp hay hermanos que han testificado en el día de hoy. Y doy gracias a Dios por eso, y les saludé y les dije que estaba muy bien. Hermano Agustín mandó un testimonio en video. Pastor Juan ya puso un testimonio en video. Bueno, yo he puesto varios planes de salvación allí en YouTube también y en el Facebook. Y estamos tratando de que personas vean a Cristo, presentarles a las personas al Señor Jesucristo el Salvador. Y es un momento crucial para ellos, encontrarse con Cristo y tomar una decisión. ¿Qué van a hacer con Él? ¿Le van a seguir? ¿Van a recibirle como Salvador personal o le van a rechazar? Ahora quiero que vamos al libro de Marcos,
Marcos capítulo 1, que lo tendrían que haber marcado, Marco 1, y vamos a leer del 16 al 20. Hemos visto la crisis en la conversión, una decisión muy importante. Escuchamos el Evangelio. Y antes de pasar a esta segunda parte, quiero preguntar, quizás hay alguien que en este instante está escuchando por primera vez el Evangelio. El Evangelio de la Biblia, el Evangelio de Jesucristo, no es el Evangelio llamado de la prosperidad, tampoco es el Evangelio de la sanidad, sino que el Evangelio de Jesucristo es que Él vino a este mundo para morir conforme las Escrituras, para ser sepultado y resucitar al tercer día conforme a la Escritura, pero para morir por nuestros pecados. El Evangelio de Jesucristo habla de esto, Dios viniendo al mundo para redimirnos, para salvarnos, pagar el precio de nuestras faltas, de nuestras culpas, nuestros pecados, que son reales, Si usted mintió alguna vez, eso le convierte en mentiroso. Y ya quebrantó la palabra de Dios, la ley de Dios, que nos muestra la santidad de Dios. Si usted tomó algo alguna vez que no era suyo, eso es hurtar. Y usted ya quebrantó la palabra de Dios, aunque sea una vez que lo haya hecho. Usted codició alguna vez. Usted usó el nombre de Dios en vano. Lamentablemente a diario se escucha usar el nombre de Dios en vano. Y ya quebrantaste la ley de Dios. Y dice la palabra de Dios en el libro de Santiago que cualquiera que infringe una de las leyes es culpable de todo, de haber quebrantado todo. La palabra de Dios nos dice, ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, Jesucristo, Él vino para pagar por estas culpas nuestras, estos pecados que nos separaban de Dios, y nos separaban de Dios ahora en esta vida presente terrenal y también en la eternidad. Si morimos en la condición de no arreglar nuestras cuentas con Dios, si morimos en nuestros pecados, morimos eternamente separados de Dios. Por eso el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, porque ha rechazado la salvación que Dios te ha dado, y encima gratuita, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Es impagable el valor de la salvación. Entonces Dios lo pagó por nosotros y nos ofrece gratuitamente. Estás en este momento para decidir a dónde quieres pasar la eternidad, con Dios en los cielos o en el infierno, lugar donde Jesucristo dijo, allí será el lloro y crujir de dientes, completamente separado de la presencia de Dios. Y no es como algunos dicen, en el infierno voy a hacer lo que quiero, allí voy a hacer lo que más me gusta. No es un lugar de placer el infierno. El infierno es un lugar que fue creado para Satanás y sus ángeles, un lugar de tormento, conocido también como lago de fuego. Así que, querido amigo, estás en el momento que tienes que decidir si vas a creerle a Dios, si vas a entregar tu vida a Dios y pedirle a Jesucristo que te salve. Allí donde estás, en tu casa, a solas, habla con Dios, habla con Jesucristo, pedile a Él que perdone tus pecados, abrile tu corazón, abrile tu vida y decirle que Él entre en tu vida y que Él haga la obra que quiere hacer en ti. La Biblia te asegura que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si tú le pides a Jesucristo que te salve, hoy mismo, en el instante que lo hagas, serás salvo. Pero debe ser con un corazón arrepentido de veras y creer en Jesucristo de todo corazón, que Él es Dios, que Él es el Salvador, que Él murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de este punto. Pedro ha tenido este encuentro personal con Jesucristo, pero en el libro de Marcos capítulo 1 y como dijimos versículos 16 al 20, dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano,
Ya se habían encontrado antes, porque se acuerdan, estaba Andrés con Juan el Bautista, y él le dijo, he aquí el Cordero de Dios, y entonces Andrés con otro discípulo le siguieron, buscaron a Simón y se lo presentaron, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado en este momento? Bueno, han estado con el Señor Jesucristo algún momento, en un tiempo, o quizás un día o 2 días, pero han vuelto a sus trabajos. Ellos son salvos, han tenido el encuentro con el Salvador, pero están trabajando en su oficio. Ellos eran pescadores. Y dice, andando junto al mar de Galilea, Jesucristo vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Sabe? Dice que estaban echando la red en el mar, así que esto significa que estaban en la barca, estaban metidos, ¿no es cierto?, allí en el mar de Galilea, pescando, tirando esas redes para después levantarlas, seguramente deseando tener peces allí atrapados. Entonces desde la orilla Jesucristo le está llamando. ¿Qué hicieron estos hombres? Están trabajando, están en su oficio, en su profesión, en su sustento diario. Era de lo que ellos sabían, conocían, eran expertos en eso y vivían de ello. Dejando, dice versículo 18, y dejando luego sus redes, le siguieron. Jesús le hizo una propuesta a ellos, pero en una forma de mandamiento, ¿no? Él les dijo, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Van a seguir en el oficio de la pesca, pero no pescando ahora peces, sino pescando hombres. ¿Qué quiere decir pescando hombres? Bien, hermanos, ¿se acuerdan que hemos tenido hace poco, en el 2018, fue todo nuestro año 2018, el lema Pescadores de Hombres? Terminamos con una conferencia en octubre, ¿se acuerdan? Y pescadores de hombres significa ganadores de almas. Quiere decir que predicamos el Evangelio, ganar personas para Cristo. Ir avisándoles, contando, predicando, enseñando el Evangelio a las personas, niños, jóvenes, mayores, para que al oír el Evangelio sean salvos y se conviertan. Una vez convertidos, que lo podamos enseñar e instruir en la palabra de Dios para que crezcan en la fe en Jesucristo, conociendo más y más a Dios a través de la Biblia y la voluntad de Dios para cada hijo suyo. Entonces, dice, dejando luego sus redes, le siguieron. Eso significa que tuvieron que venir hasta la orilla y dejaron sus herramientas de sustento. Dejaron allí la barca, dejaron sus redes. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Estos eran compañeros de Andrés y de Simón, de Pedro. Eran compañeros de oficio. Tenían allí una empresa, el padre de Zebedeo y Juan tenía una empresa, eran de él las barcas, y él está trabajando, ellos están trabajando con su padre, y dice, y también ellos en la barca remendaban las redes. No solamente el pescador tenía que tirar las redes, sino que al terminar el trabajo tenía que remendar las redes, se rompen con el uso, y si vuelven a tirar las redes rotas, se le van a escapar los peces. Entonces tenían que arreglar esa herramienta de trabajo. Luego los llamó Jesucristo, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Jacobo y Juan dejan a Zebedeo, su padre, y siguen a Jesucristo. Su padre es dueño de la empresa, como les decía, ahora tiene otros jornaleros, pero sus hijos, los herederos de la empresa, se van con Jesucristo. ¿Qué les había ofrecido Jesús? Lo mismo que a Andrés y a Simón Pedro. Venid en pos de mí, os haré que seáis pescadores de hombres. Qué decisión crucial cuando Dios llama a uno de sus hijos a trabajar en la obra de tiempo completo. ¿Y qué significa esto de tiempo completo? Es que el primer
propósito en tu vida va a ser servir a Cristo, predicar el Evangelio, ser un pastor, misionero, trabajar de tiempo completo para el Señor, dejando las redes para no ser tentado a volver allá, ¿no? Al viejo oficio. Esto me hace acordar que Eliseo, y pueden corregirme si me llego a equivocar, siempre confundo Elías con Eliseo, pero recuerdo de que cuando está reemplazando al profeta, él tenía su arado y los bueyes, y cuando es llamado al ministerio para ser profeta, ¿qué hizo con el arado y con los bueyes? ¿Los guardó? ¿O quemó el arado, rompió la leña, quemó el arado, mató los bueyes y cocinó la carne? ¿Recuerdan? Ya no podía volver, ya no podía estar con el arado, porque se deshizo del arado y de los bueyes. Esto es un ejemplo de consagrar completamente su vida para el servicio a Dios. Esto no quiere decir que un siervo de Dios trabajando tiempo completo no tenga que alguna vez tener que trabajar para su sustento. Lo vemos al apóstol Pablo, que él de oficio hacía tiendas, pero su trabajo principal era predicar el Evangelio a los gentiles, y fue por todos lados predicando el Evangelio. Nunca fue atado a un trabajo secular, pero sí en muchas oportunidades estuvo en su oficio haciendo tiendas para tener sustento para él y para los que estaban con él. Es el testimonio de Pablo mismo. Ahora encontramos entonces la decisión crucial de Pedro y los otros que estaban en las pescas, siendo llamados por Cristo. ¿Qué van a hacer? Ellos respondieron inmediatamente. Pregunto, Dios quizás te ha llamado, ¿no va a llamar a todos para ser pastor? Hay requisitos para ser pastor, allí están en 1 Timoteo y en el libro de Tito. Están los requisitos para ser obispo, pastor o anciano, que es el mismo oficio. Pero hay evangelistas también. Hay evangelistas, ya no hay profetas ni apóstoles, pero hay pastores, hay maestros, hay evangelistas. Entonces, el evangelista yo creo que es el ganador de almas. Hay hermanos que tienen la facilidad de poder ir y ganar alma, y qué bueno sería tenerlos tiempo completo. Pero Dios tiene que haber llamado y esa persona tiene que responder al llamado de Dios. Y es un tiempo de una decisión de fe. Es crucial. Respondiste por fe al Señor para que te salve. Ahora estás en un camino, en un cruce de camino, y escuchas el llamado de Dios. Cada uno, cuando Dios te ha hablado en algo especial, te ha hablado siempre con un texto de la Escritura. No es por una emoción, no es por un sentimiento, es algo seguro que a través de las Escrituras Dios te está llamando para ese ministerio. Y no solo eso, sino que te ha dado las habilidades y los dones para tal trabajo, para tal ministerio. Entonces ahora tú estás en ese lugar y tienes el camino para escoger. O sigues con tus redes y la barcas, con tu oficio, tu profesión, con tu trabajo, o respondes a Dios, seguirle para ser pescadores de hombres. Todo cristiano debemos testificar, pero algunos hermanos tienen un llamado especial de parte de Dios. Como les digo, en una iglesia no todos son pastores, ¿sí? No todos son maestros. Hay diferentes lugares en la iglesia, pero si Dios te está llamando al ministerio, tienes que tomar una decisión. Estás en ese cruce de camino, con consecuencias para todo el resto de tu vida y por la eternidad. Consecuencias. Es un momento de crisis, un momento que la decisión va a causar un efecto y una consecuencia después de la decisión. Vemos ahora que dejaron las barcas, dejaron las redes y siguen al Señor Jesucristo. Veamos algunas cosas. Pescando peces y pescando hombres. Algunas similitudes. Una de las similitudes es que para pescar peces, los que
son pescadores profesional, saben y tienen métodos para saber dónde están los peces. Algunos barcos tienen sonares para saber dónde están los cardúmenes. Ahora un pescador de río, ¿no es cierto?, o de un lago, nosotros aquí en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, el pescador uno se da cuenta porque tiene cañas de diferente tipo, porque también tiene anzuelos y carnadas para pescar la especie de pez que esté allí en el lugar. El pescador que no es muy habituado a pescar, va con una caña y ni siquiera lleva la carnada, entonces es muy posible que no pesque nada. Pero mire, una de las 5 cosas claves en cuanto a los peces y los hombres en la pesca es ir donde están los peces. Para ganar almas hay que ir donde están las almas, hay que ir a donde encontramos las personas, a los pueblos, las ciudades. Tenemos que ir a donde está la gente para pescarles. No vamos a ir a un desierto donde no haya nadie. Tenemos que ir a donde haya un alma, allí para testificarle. Segundo, saber cuál es la mejor carnada para usar. Hay diferentes formas de ganar almas. El mismo Señor Jesucristo ganó de una forma a algunos y de otra a otros. Por ejemplo, cuando habló con Nicodemo, habló en Juan capítulo 3 de una forma muy diferente a cuando habló con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Él tuvo, por así decirlo, una carnada para el anzuelo para ganar esa alma. Nicodemo necesitaba un tipo de conversación para traerlo y presentarle el evangelio. Y a aquella mujer samaritana era otra forma como le presentó de que él era el Salvador. El mensaje es el mismo. La forma de llevarlo al mensaje a las personas va a ser diferente. Por ejemplo, a los niños le enseñamos con lecciones visuales, con lecciones más simples para que ellos comprendan. Quizás a los jóvenes hay que ir con otro tipo de lección. Y con las personas mayores podemos hablar de otra forma, podemos hablar con palabras quizás más complejas que las palabras que vamos a hablar con un niño. Pero el mensaje es el mismo. Jesucristo es el Dios entre nosotros, el Hijo de Dios. Jesucristo es el Salvador. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día. El Evangelio no cambia, pero la forma que lo llevamos. Entonces encontramos, primero, ir donde están los peces, la gente. Segundo, saber cuál es la mejor carnada para cada persona o cada pez. Son similitudes. Otra similitud, la tercera, es ir preparado para pescar. Ir preparado para pescar. Sé que a algunos hermanos acá en la iglesia les gusta la pesca, ¿sí? Por mencionar a alguno, hermano Emiliano, hermano Johnny, no sé quién más. A mí me encantaría pescar, ¿sí? Pero cada vez que he ido no he llevado quizás todas las cosas y no he tenido el éxito que hubiera deseado. Pero sé que los que saben pescar llevan cañas y llevan anzuelos y llevan diferentes tipos de carnadas. Van preparados. De la misma forma, para ganar un alma debemos estar preparados. Debes tener un texto de la palabra de Dios o varios textos de la palabra de Dios preparados para evangelizar. Puedes tener Juan capítulo 1, 11 y 12. Puedes tener Juan capítulo 3, la historia de Nicodemos, para usarlo, para testificar. Puedes tener primera de Juan capítulo 5, desde el versículo 10 al 12 y aún el 20. Hablando y pensando en mi hermano Eric, que ahora justo veo que él está conectado, su texto más preferido de la Biblia, con el que fue salvo, Apocalipsis 3:20, y ese puede ser tu texto. Pero puedes tener varios textos. Puedes tener el libro de Isaías 53, ¿sí? Y en Isaías hay cantidad de pasajes para hablar. Eclesiastés 7:20 también puede usar. Libro de Romanos. Usted tiene que estar preparado. Busquen su Biblia los pasajes que hablan del plan de salvación. Márquelos. Lo que yo hago en mi Biblia, le hago una cruz color roja con un lápiz de color y pinto esos pasajes.
y esos son mis pasajes preferidos, ¿no es cierto?, que también voy encontrando para poder presentar el Evangelio. Haga esto, lleve la carnada suficiente para presentar el Evangelio a todo tipo de persona. 4. Sea paciente. Muchas personas no les gusta ir a pescar por el hecho de que hay que ser paciente y hay que tener tiempo para ir a pescar, ¿no? Yo ahora tengo casi 3 años que mi esposa me regaló una caña de pescar y desde que me la regaló creo que la utilicé 2 veces nomás. ¿Por qué? Porque para ir a pescar hay que tener tiempo, hay que estar paciente. No puedes ir a pescar y decir voy a ir a un río y voy a estar 1 hora. Dígale eso a los que les gusta pescar, ¿ah? Y le van a decir que no, 1 hora no sirve. Tienen que ir con tiempo. Y los que son muy fanáticos, creo, de la pesca, es capaz que se van y pasan todo un día, toda una noche. Ahora me estoy acordando de pastor Juan Mazzuccini, oramos por él. Él es un pastor que le encanta la pesca y puede pasar toda una noche, ¿no?, allí al lado del río, con tal de atrapar un pez. Pero ser paciente, las personas tenemos que ser pacientes, tenemos que orar a Dios por las personas que queremos ver salvos. Y tenemos que pedirle a Dios sabiduría para ver qué carnada usamos, qué pasaje de la Biblia va a tocar ese corazón para que se arrepienta, para que se entregue a Cristo, para que sea salvo. Y tenemos testimonio en nuestra iglesia, el Templo Bautista Bíblico, de aquel hermano que ya está en la presencia del Señor, entre muchos otros hermanos que han ganado almas, pero hermano Carlos Moyano, por muchos años, él estaba paciente para hablarles, y hoy la mayoría casi de ustedes son familia de aquel hermano, ¿no es cierto?, parientes. Pero fue fruto de un hombre que oraba y iba y pescaba, ¿sí?, y tenía su herramienta para ganar personas, un evangelista, un ganador de almas. Cada uno de nosotros tenemos que pensar en que tenemos que ser pacientes. Algunos van a recibir a Cristo inmediatamente y hay otros que van a tardar años, quizás, o meses. Por último, la quinta semejanza entre pescar peces y hombres es no dejar escapar el pescado. No dejar escapar el pecado. Alguna vez he tenido la experiencia de sacar una mojarra del río y cuando la estamos sacando del anzuelo se nos escapó, se nos fue de vuelta al río, ¿no es cierto? Qué cosa, qué desánimo. Uno se siente allí, podría haberlo tenido. Cuando estamos viendo la oportunidad de ganar un alma, no debemos de desaprovecharla. Creo que cada hermano, si no la mayoría de nosotros, me incluyo, tenemos la experiencia de haber tenido la oportunidad de testificar a alguien y fue la última vez que íbamos a tener la oportunidad. Y por alguna cosa insignificante dejamos escapar el alma esa, ¿no? Hay testimonios, muchos testimonios de esto. Pero el Señor te da oportunidades. Cuando vos le pedís al Señor, dame un alma para ganar, para guiar para Cristo, nos da oportunidad. Y cuando tenemos esta oportunidad y la aprovechamos, amén, qué gozo ganar un alma para Cristo, pescar un hombre para el Señor. Pero cuando la desaprovechas, quizás es la última oportunidad para que esa persona escuchara el Evangelio. Querido hermano, piense usted en lo que produce ganar un alma. Juan el Bautista predicando ganó a Juan y a Pedro. Pero Juan buscó a Pedro para presentárselo al Señor Jesucristo diciéndole hemos encontrado al Cristo. Ahora, Pedro, después del día de Pentecostés, va a predicar y va a ganar 3.000 almas. Y esas 3.000 almas
a su vez, seguro que testificaron a otros y ganaron a otras personas. ¿Cómo se multiplica el ganar un alma? Piense que usted puede ganar un alma y instruyéndola en el Señor, esa persona también va a ganar otra. Y todo esto es un efecto cadena, porque vos le dijiste al Señor que sí, que quería ser un ganador de alma. Muy bien, medita en eso. Es una decisión. Ganar almas, hablar con las personas, a veces no es fácil, pero ¿sabe qué? Es un gozo grande cuando un alma recibe a Cristo. Es un gran gozo, pero una responsabilidad, porque tienes que discipularlo. Vos lo ganaste, vos tenés que discipularlo, para que él aprenda todo lo que vos vas aprendiendo o has aprendido, y para que él también pueda después responder al llamado de Dios para ganar almas. Hermanos, que Dios les bendiga. Espero que haya sido de gran ayuda y bendición oír la palabra una vez más, y que nos haga meditar y que te haga meditar. Y si Dios te ha hablado, como siempre te digo, escribí en lo que estás decidiendo para orar por eso, para no olvidarte de la decisión que has tomado. Muy bien, vamos a saludar a más hermanos que se han conectado ahora. Hermana Natalia Perdiguero, Pastor Juan está también conectado. Hermana Yamila, saludo hermana Yamila, saludo a toda la familia, hermano Luis, hermana Liliana Cortés, oramos por todos ustedes, también oramos por Lourdes, por su salud, por Federico, por Mauricio, oramos por toda la familia. Ángela, saludos Ángela, hermana Aide, que Dios te bendiga, hermana, hemos estado orando por ti, hermana Julieta, hemos estado, qué lindo, está conectado, están, dice, compartiendo las prédicas, amén, hermana Julieta. Dios le bendiga, hermana Aide, que ha estado escuchando el mensaje. Paola Pino, estoy en compañía de mi tía, dice mi mamá, mi sobrina Jimena Cortés, escuchando, amén. Saludo allí a todos, que Dios les bendiga. Saludo a mi sobrina también, hermana Ivana, que Dios te bendiga, hermano Eric, estamos contentos de estar aquí. También está Cristian Roberto Vélez, que Dios le bendiga, hermano. Pastor David Owen está aquí conectado, que el Señor le bendiga, pastor, orando por ustedes, por su familia. Hermana Julieta también está, saludo hermana que está en Chile, también saludo para el hermano Mauricio y hermano Emiliano conectado. Dios te bendiga, hermano. Ahí hemos estado hablando de la pesca, espero que hayas podido estar escuchando todo el mensaje. Muy bien, que el Señor les esté bendiciendo, hermanos. Oramos, tenemos una lista de oración, pero por favor anótense si tienen oración de oración, por así vamos a estar orando. Dice hermana Yamila, saludos pastor, Dios les bendiga a todos. Todos creo que queremos estar pronto en la iglesia una vez más, ¿no es cierto? Pero bueno, falta poco, hermanos. Seamos sujetos y obedientes a las autoridades. El Señor es bueno y Él va a proveernos a cada uno. Hablaba hoy con un hermano, no tiene un trabajo fijo, y yo le decía, hermano, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están tus necesidades? Y el Señor le ha dado en todas las necesidades, le ha cubierto. Entonces doy gloria a Dios por eso, ¿no? Dios es bueno y no nos deja faltar nada. Por lo menos tenemos todo lo que es nuestros alimentos, su amparo, su protección y la bendición que todos los días nos estamos conectando para estudiar la Biblia, ¿sí? Muy bien, hermanos, les invito que para mañana lean Mateo 14 del 22 al 33 y Juan 6 del 16 al 21. Que el Señor les bendiga y nos encontramos mañana a las 20 horas. Bendiciones para todos.